Como sabemos, cuando hablamos de ingresos para fines fiscales, entre los aspectos más importantes, además de la cuantificación o determinación de los mismos, debemos establecer el momento y la oportunidad en que estos deben ser reconocidos para fines fiscales. Y como sabemos, a nivel de la legislación y normativa del impuesto a la renta, básicamente tenemos una aproximación o una referencia a que estos deben ser reconocidos, tanto ingresos y gastos, conforme estos se devengan o conforme estos ocurren. Y más bien a nivel de jurisprudencia es que se ha ampliado un poco esta explicación o definición, porque ahí sí hace referencia directa a la INIC 18, vigente hasta el 2017. Ahora, conforme ha ido transcurriendo el tiempo y nos hemos ido acercando a la entrada en vigencia de la NIF 15, es que hemos vuelto a revivar esta antigua discusión sobre qué es primero, la contabilidad o la tributación. Como lo hemos mencionado hace un momento, no tenemos una norma muy detallada a nivel de qué corresponde a devengo de ingresos o reconocimiento de ingresos y su oportunidad. Ahora, en junio de 2018, gracias a la dación de facultades que el Congreso ha brindado para que el Ejecutivo legisle en materia tributaria, tenemos que en este documento el Ejecutivo espera legislar en relación al principio del devengo, espera determinar y definir un devengo tributario, porque en este mismo documento, como ustedes podrán revisarlo si tienen oportunidad de ver este proyecto de ley, verán que lo que el Estado está pretendiendo es copar ese vacío de falta de legislación que tiene la norma del impuesto a la renta, para de esa manera establecer un momento, un devengo que llamaríamos devengo tributario. En este punto es importante referirse al caso de los precios de transferencia, pues de acuerdo con la normativa aplicable, utilizando el método de margen transaccional, que justamente es el método más utilizado, esta metodología nos dice que debemos utilizar los indicadores a evaluar, deben ser aquellos que provienen de la normativa contable. Y en ese sentido es que empezamos nuevamente a generar una cierta controversia o situación no regulada, debido a que, como sabemos, los precios de transferencia tienen propósitos fiscales, mientras que la normativa contable que hemos hablado, NIF 15, no va a ser recogida por la norma fiscal. En consecuencia, debería a nivel normativo quizá modificarse la norma de precios de transferencia con el fin de establecer si es que seguimos aplicando normativa contable para establecer indicadores para precios de transferencia, o es que nos vamos al devengo tributario. Otra situación que se puede generar también en precios de transferencia es el hecho de que, por ejemplo, los servicios intercompany, en donde se emiten facturas o los conocidos o los llamados o conocidos comprobantes denominados invoice, que vienen o que son recibidos o que son entregados, de repente estos en sus importes no van a ser similares a los que vienen o los que se generan producto de ingresos de NIF 15 e incluso de devengo tributario. Entonces posiblemente estemos ante tres importes que pueden impactar no solo los servicios intercompany, no solo los precios de transferencia, sino también el reconocimiento de ingresos. Por un lado, el invoice que la casa matriz envía a una empresa local, el reconocimiento de ingresos por NIF 15 y un importe reconocido en algún momento del tiempo definido a través del devengo tributario. Otra situación que creemos que podría generarnos un impacto es aquello relacionado con las provisiones de malas deudas. Como sabemos, cuando hablamos de NIF 15 vamos a tener que estimar las posibilidades que tenemos de recuperar algunos conceptos mediante la cobranza, y la NIF 15 establece que desde un primer momento debemos estimar qué cosa podrían o no pagarnos. Y nosotros sabemos que a nivel de ley del impuesto a la renta tenemos una normativa específica que habla de provisión de cobranza dudosa o de malas deudas, y que más bien parecería que a nivel de estimación no nos serviría de mucho cuando la NIF 15 hace esa estimación de un menor ingreso producto de una posible cobranza
o mala deuda, y tendríamos que entonces verificar qué nos dice la NIF 9 sobre este punto a fin de pasar el filtro de la normativa tributaria en la ley del impuesto a la renta sobre provisión de cobranza dudosa. No, existen algunos negocios que van a ser más afectados, como por ejemplo construcción, real estate, ¿no? Desarrollo de software o servicios de ingeniería. Pero en general, la mayoría de empresas van a ver afectadas por ciertos aspectos de la norma. Podemos mencionar, por ejemplo, el modelo de reconocimiento de ingresos pasa a tomar un modelo único de transferencia de control, que significa que el cliente tiene la capacidad de gozar de los beneficios remanentes del activo, ¿no? Y que esta transferencia de control puede ocurrir mucho antes que los criterios que se han utilizado en el pasado. Por ejemplo, puede ocurrir antes de la transferencia de riesgos y beneficios en las ventas de mercaderías. Por otro lado, también se van a reconocer con mayor anticipación algunos ajustes que antes se reconocían por concepto de penalidades, descuentos o premios, ¿no? Eso antes ocurría, por ejemplo, en el caso de una penalidad cuando yo tenía conocimiento que ya tenía que pagarla. Ahora, sobre la base de mi mejor estimado y experiencia ya en transacciones similares, voy a tener que reconocerla desde el momento inicial de una transacción, ¿no? Y eso va a ser significativo para algunas compañías. No, ahora el seguimiento va a ser más complejo, ¿no? Como esta norma le da mucha preponderancia a los contratos, las empresas tienen que tener un mayor control sobre su universo de contratos y mantener actualizadas cualquier cambio que pueda haber, ¿no? Cualquier adenda, cualquier cosa adicional, y que esté en manos de la persona adecuada en caso lo pida algún fiscalizador, algún regulador, ¿no? Por un lado. Por otro, hay compañías que muchas de las cosas las tienen de forma verbal, por costumbre en el mercado. Se recomienda en estos casos también de alguna forma documentarlo, sea por escrito o sea de repente en una web, que es información accesible a sus clientes, alguno de estos medios, ¿no? Por otro lado, también está el cambio que representa esta norma en el sentido que hay un divorcio, en muchos casos, entre lo que dice el comprobante de pago y lo que se va a reconocer como ingreso contablemente. Por este mecanismo de asignación del precio, se llama el stand-alone basis, podría ocurrir, por ejemplo, que cuando reconozco una factura, emito una factura, el ingreso es por 100 formalmente, pero el ingreso que reconozco contablemente es 75. Ese diferencial estará como anticipo de cliente, ¿no? Y estos cambios exigen también modificaciones en los sistemas informáticos, lo cual va a llevar a mayores costos y también un mayor control, porque muchos de los temas relevantes van a estar precisamente en este aplicativo que se va a tener que auditar, se va a tener que revisar con más cuidado.